Hola aspirantes a médicos, el día de hoy estudiaremos a la escápula o también llamada omóplato. Lo primero que tienes que recordar sobre la escápula es que es un hueso plano triangular que está apoyado sobre la superficie posterior, superior y lateral de la caja torácica. A continuación vamos a ver una imagen de la escápula. Ahora tú dirás, Álvaro, yo no le veo forma de triángulo a esta imagen, a este hueso. Pues para eso he hecho unos gráficos para que puedas apreciar mejor la forma triangular. Y como todo triángulo va a tener tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior. Así como también tres lados, pero en este caso le llamaremos bordes. Un borde superior, un borde lateral y un borde medial. Y como toda superficie va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. En la cara posterior también podemos apreciar los tres ángulos, el ángulo superior, el ángulo lateral y el ángulo inferior, así como también los tres bordes, el borde superior, el borde medial y el borde lateral. Para que puedan recordarlo con mayor facilidad, aquí les voy a dejar tres esquemas. Sí, además de esto, el libro Anatomía para estudiantes de Gray añade tres apófisis, las cuales van a ser la espina de la escápula, el acromion y la apófisis coracoides. Esto es una breve introducción. Más adelante describiremos con mayor detalle a la escápula, pero antes de eso, quiero que conozcan los movimientos de la escápula, ya que esto será muy importante para cuando revisemos las acciones de los músculos en un próximo video. Entre los movimientos de la escápula tenemos a la elevación, que va a ser el desplazamiento de la escápula hacia arriba. Tenemos la depresión, que va a ser el desplazamiento de las escápulas hacia abajo. La aducción, o también llamada retracción, que va a ser el acercamiento de las escápulas a la línea media del cuerpo. Caso contrario, tenemos a la abducción, que la pronunciaré abducción para que se note la diferencia, que también es llamada protracción, que va a ser todo lo contrario, el alejamiento de las escápulas de la línea media del cuerpo. Ahora, como últimos movimientos tenemos la rotación hacia arriba o también llamada campaneo externo y la rotación hacia abajo o también llamada campaneo interno. Ahora, para que puedan entender mejor estos movimientos de la escápula, les he puesto un video en el cual vamos a observar como primer movimiento a la elevación de la escápula. En este movimiento la escápula se va a desplazar hacia arriba, como podemos observar. Como segundo movimiento tenemos a la depresión de la escápula. En este movimiento la escápula se va a desplazar hacia abajo. Tenemos también la aducción de la escápula, en el cual la escápula se va a acercar a la línea media del cuerpo. Todo lo contrario pasa en la abducción de la escápula. En este movimiento la escápula se va a alejar de la línea media del cuerpo. Tenemos también la rotación de la escápula hacia arriba, que se da principalmente cuando abducimos el brazo. Y por último vamos a tener la rotación de la escápula hacia abajo. Bien, ahora vamos a ver con mayor detalle a la escápula. La escápula, como les mencioné anteriormente, va a tener dos caras. Una cara costal o anterior, que es cóncava hacia adelante, y en la cual vamos a hallar a la fosa subescapular. Entonces, aquí tenemos una imagen de la cara costal o anterior, y aquí vendría a estar ubicada la fosa subescapular. En esta fosa subescapular se va a insertar el músculo del mismo nombre, es decir, el músculo subescapular. También tenemos una cara posterior. De esta cara posterior podemos decir que es convexa dorsalmente y aquí vamos a encontrar a la espina de la escápula que va a limitar a dos fosas, a la fosa supraespinosa y a la fosa infraespinosa. Vamos a ver la imagen, esta es una imagen de la cara posterior y aquí tendríamos a la espina y superior a esta espina estaría la fosa supraespinosa. Inferior a esta espina estaría la fosa infraespinosa.
Y como podemos ver, esta espina va a estar limitando estas dos fosas. Ahora, ¿qué podemos decir de la fosa supraespinosa? Que va a prestar inserción al músculo del mismo nombre, es decir, al músculo supraespinoso. Y de la fosa infraespinosa, lo mismo, va a prestar inserción al músculo del mismo nombre, es decir, al músculo infraespinoso. Ahora, regresando a la espina, tenemos, la bibliografía nos menciona que la espina va a nacer del borde medial y se va a dirigir de manera oblicua hacia atrás, hacia superior y hacia lateral. Y a medida que se lateraliza, se va a hacer más grande y más voluminoso, formando así a el acromión. Bien, del cual vamos a hablar posteriormente. Regresando a la espina, podemos mencionar que tiene un borde posterior, y este borde posterior, a su vez, va a estar conformado por un labio superior y un labio inferior. En el labio superior se va a insertar parte del músculo trapecio, y en el labio inferior se va a insertar parte del origen del músculo deltoides. También debemos resaltar que esta espina, a medida que se va separando de la escápula, va a formar una estructura la cual va a ser llamada escotadura escapular mayor o escotadura mayor de la escápula o también escotadura espinoglenoidea. ¿Por qué? Porque va a estar ubicada aquí, cerca de la cavidad glenoidea y abajo, podría decirse abajo de la espina. Esta sería entonces la escotadura escapular mayor. Y lo que quiero que recuerden de esta escotadura es que aquí en esta escotadura vamos a encontrar al ligamento transverso inferior de la escápula o ligamento escapular transverso inferior. Quiero que recuerden eso. Ligamento, vamos a escribirlo por acá. Ligamento transverso inferior de la escápula. Del acromión podemos decir que se encuentra corriendo casi completamente sobre la cavidad glenoidea. Esto va a ayudar a prevenir dislocaciones superiores del húmero. ¿Qué más podemos decir del acromión? Que va a presentar un borde medial y un borde lateral. En este borde medial se va a continuar la inserción del músculo trapecio y en este borde lateral se va a continuar la inserción del origen del músculo deltoides. También este acromión va a tener un extremo lateral en donde se va a insertar el ligamento coracoacromial, más o menos por aquí. Ahora vamos a hablar de los bordes de la escápula. La escápula tiene tres bordes. Empezaremos a hablar del borde medial, del cual solo podremos decir que anteriormente va a prestar inserción al músculo serrato anterior o también llamado serrato mayor. Entonces aquí tenemos al borde medial y justo es una cara anterior. Justo es una vista anterior. Entonces, en esta parte se vendría a insertar el músculo serrato mayor o serrato anterior. También del borde medial diremos que en la parte posterior va a prestar inserción a tres músculos. En la parte superior va a presentar la inserción para el músculo elevador de la escápula. En la parte relacionada con la espina va a prestar inserción al músculo romboides menor. Y de la espina hasta el ángulo inferior va a prestar inserción al músculo romboides mayor. Ahora vamos a hablar del borde superior. Del borde superior podemos decir que es oblicuo hacia abajo y que va a terminar en esta estructura denominada escotadura de la escápula. Escotadura de la escápula. ¿Sí? Recuerden, aquí tenemos a la escotadura mayor de la escápula. Y esta vendría a ser la escotadura de la escápula, en la cual también vamos a observar a un ligamento. Y este ligamento se va a encontrar de esta forma y se va a llamar ligamento escapular transverso superior o también llamado ligamento transverso superior de la escápula. Y va a formar un pequeño foramen, como pueden ver, va a formar un pequeño foramen por el cual va a pasar el nervio y la vena supraescapular. Y por arriba de este ligamento, o sea, por aquí, va a pasar la arteria supraescapular. Ahora vamos a ver al borde lateral. Como podemos ver, esta es una imagen en donde podemos apreciar mejor el borde lateral. Del borde lateral podemos decir que va a presentar un relieve óseo, el cual va a ser el tubérculo infraglenoideo, que lo podemos apreciar aquí. Este va a ser el tubérculo infraglenoideo y es denominado así debido a que se encuentra por debajo de la cavidad glenoidea. Otra cosa que debemos mencionar del borde lateral es que va a prestar inserción en su parte posterior al músculo redondo menor y redondo mayor. Exactamente por aquí estaría el redondo menor y por aquí estaría el redondo mayor.
Las inserciones exactas las veremos en un video posterior cuando hablemos sobre músculos. Bien, ahora vamos a ver acerca de los ángulos. Pero antes les he puesto una imagen aquí de las escotaduras. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos a la escotadura escapular mayor, tenemos al ligamento transverso inferior de la escápula y aquí tenemos a la escotadura de la escápula y tenemos al ligamento transverso superior de la escápula. ¿Sí? Por abajo de este ligamento va a pasar el nervio supraescapular con la vena supraescapular y por encima de este ligamento va a pasar la arteria supraescapular. Ahora vamos a ver los ángulos. La escápula, como les mencioné, va a tener tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior. Podemos ver aquí en la imagen, esta es una imagen de la cara costal, podemos ver al ángulo superior, al ángulo inferior y al ángulo lateral, que vendría a ser todo ese conjunto de relieves óseos. El ángulo superior va a formarse en la unión del borde superior con el borde medial. El ángulo inferior va a formarse en la unión del borde medial con el borde lateral. Y el ángulo lateral va a formarse en la unión del borde lateral con el borde superior. Ahora vamos a ver estos mismos ángulos, pero desde una cara posterior. Desde la cara posterior tenemos nuevamente al ángulo superior, al ángulo inferior, que estaría ubicado aquí, y al ángulo lateral. De estos tres ángulos, el más importante va a ser el ángulo lateral, porque como ven, tiene muchos relieves óseos. Entonces, vamos a estudiarlo con mayor precisión desde una vista lateral. El ángulo lateral, que lo podemos ver ubicado aquí, va a estar formado por tres estructuras. Tenemos a la cavidad glenoidea, que es la que estoy señalando, la apófisis coracoides, y el tubérculo supraglenoideo, que es llamado así debido a su ubicación por encima de la cavidad glenoidea. Ahora, de esta cavidad glenoidea podemos decir que va a formar parte de la articulación glenohumeral. En esta cavidad glenoidea se va a recibir a la cabeza del húmero para formar así la articulación glenohumeral. Del tubérculo supraglenoideo podemos decir que va a prestar inserción a la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Y de la apófisis coracoides vamos a hablar con mayor detalle en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver a la apófisis coracoides, la cual va a tener una base que va a formar cuerpo con el hueso, esa es tu base, va a tener un vértice o ápice, en donde se va a insertar el músculo pectoral menor, se va a insertar el músculo coracobraquial y se va a insertar la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Bien, también va a tener una cara superior en donde se va a insertar el ligamento coracoclavicular. Va a tener también un borde medial en donde se va a insertar también parte del músculo pectoral menor. Y va a tener un borde lateral que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Va a tener un borde lateral en donde se va a insertar el ligamento coracoacromial. Este ligamento coracoacromial va a unir la apófisis coracoides con el acromion de la escápula. Ahora, ya para finalizar, vamos a ver la clínica, pero antes de eso, quiero mencionar rápidamente que las estructuras de la escápula que pueden percibirse por palpación son el borde medial, la espina en su borde posterior, el borde posterior de la espina, el ángulo inferior, la apófisis coracoides y el acromión. Bien, ahora pasaremos a ver la clínica. Como clínica de la escápula vamos a tener a la escápula alada, la cual es una patología en la cual la escápula no se va a retraer con normalidad. Por lo tanto, se va a ver un abultamiento en la superficie de la espalda, como vemos en las imágenes. Se ve un abultamiento,
Lo normal es que esta escápula haga retracción, como se ve también en las imágenes. Eso sería lo normal, pero esto no va a suceder. ¿Y quiénes son los que hacen que la escápula haga retracción? Pues son los músculos, pero principalmente el músculo serrato anterior o serrato mayor. Y una de las causas por la cual este músculo no va a hacer su función o no va a realizar su función es por una lesión del nervio torácico largo. Bien, eso sería todo. Dale like, suscríbete y comparte. Gracias.